Hola, me llamo Paul Martucci, soy de Venezuela, soy un hombre trans venezolano, vivo fuera de la capital, vivo en Nueva Esparta. Hola, mi nombre es Daniel Rivera. Yo les envío este video desde Quito, Ecuador. Pues yo soy Daniel del Sol, presidente de Visible Sonora. Un agradecimiento muy grande a toda la organización COGAM. Hay que entender que venimos de un proceso de colonización español que trajo la Iglesia Católica y todas sus creencias contra lo indígena, lo mestizo, lo afrodescendiente y todo aquello, ese tipo de discriminación. Además, han surgido las iglesias evangélicas como Pare de Sufrir, el Evangelio Cambia, y todo eso hace que no hemos podido avanzar en unos derechos más elaborados, más comprometidos para que nuestra seguridad sea mayor. Sí tenemos alguno que otro artículo en algunas leyes, pero obviamente si no se cambia la manera de pensar, esa ley es letra muerta. Y tampoco hay políticas públicas asertivas que aseguren que los pocos que denuncian discriminaciones, agresiones, incluso asesinatos por orientación sexual o expresión de género, quedan impunes porque no hay una verdadera capacitación en los funcionarios policiales ni en las instituciones que puedan resolver con prontitud, justicia, ética profesional, para que así estas personas que puedan denunciar lo hagan con seguridad. No las hay. Entonces, claro, te puedo decir que en la ley del trabajo dice que una persona no puede ser botada de su empleo por orientación sexual. También te puedo decir que en la ley de alquiler no te pueden botar de tu vivienda por tu orientación sexual. Pero esas leyes no se cumplen por todo lo que ya les comenté, porque los prejuicios que han sido aprendidos no han habido políticas comunicacionales que afronten ese tipo de mentalidad. Entonces tú puedes hacer 50 artículos en diferentes leyes, pero si no enseñas a la población que somos personas y que necesitamos derechos y respeto, todo va a seguir igual. Seguidamente hemos llevado varios proyectos de ley, pero en todo lo que lleve matrimonio igualitario o legalidad en la identidad de las personas trans, ya salen los evangélicos y los católicos en contra. Pero además no es que salen solamente a marchar en la calle, es ellos mismos en la asamblea, en el gobierno, que ya tienen esa mentalidad. Entonces ya tú cuando le das a los diputados y las diputadas los proyectos, hablas con ellos, te sientas, te escuchan, pero ya tú sabes que eso no va para ningún lado, porque no hay una verdadera voluntad política para hacer cambios. Entonces vemos que han habido todos unos avances en nuestros países hermanos como Uruguay, eh, Bolivia, la misma Colombia. Han habido más avances, pero aquí no hay una voluntad de verdaderamente cambiar eso. Actualmente pasando en nuestro país con, con toda la problemática y la crisis económica que tenemos, no hay movilización, hay muy pocas actividades porque la gente está luchando para sobrevivir.
porque no hay seguridad de nada para la vida, para la vida en general, pues. O sea, porque hay problemas con los servicios, luz, agua, internet, alimentos, transporte, gasolina. Y además tú le sumas los problemas de la discriminación, las agresiones, los asesinatos. Y se nos ha hecho cuesta arriba lograr una diferencia aquí en nuestro país. Sin embargo, ha habido cierta apertura en la población. Sí hay cierta apertura. Pero igual te siguen diciendo que no, tú puedes ser lesbiana o tú puedes ser gay, pero no se besen porque los niños están viendo eso y eso es malo. Ustedes hagan lo que sea que vayan a hacer en su casa, en donde ustedes viven, pero en la calle no, porque los niños están viendo. Entonces es un tema agridulce. Claro, hay un poco de apertura en la gente, pero es como una hipocresía. Porque sí, yo te acepto, sí, está bien, hay gente gay, gente lesbiana, pero en su casa, que se queden en su casa. Me explico. Entonces no hay un verdadero cambio importante social, que el cambio tiene que ser social. Y en el caso más específico de las personas trans, no tenemos ningún tipo de derecho como en otros países. Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. No tenemos ningún tipo de atención médica, no tenemos acceso a la terapia hormonal, no tenemos acceso al cambio de nombre, no tenemos acceso a las operaciones, modificaciones corporales para identificarnos más con el género autopercibido. Entonces se hace mucho más alta la barrera que tienen las personas trans. Han surgido unas campañas profundas para que las personas trans tengan acceso a su terapia hormonal. El año pasado lo hicieron los chicos de Transgresores, colectiva de personas trans, y este año lo estoy haciendo yo desde mi plataforma Trascendiendo Fronteras. Es una campaña profunda que estamos haciendo a través de la página GoFundMe para crear un banco de hormonas y distribuirlas gratuitamente entre nuestros compañeros. Por ahora solo la hormona testosterona, pero sí planeo que en un futuro, cuando haya mejores condiciones, también ayudar a las compañeras trans. Así que invito a estas personas que van a ver estos videos que si quieren colaborar, busquen nuestra página, se llama Banco de Hormonas para Hombres Trans en Venezuela. La situación de la población LGBT+, por supuesto, se ha complicado por la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Esto se ha evidenciado también en el Ecuador, pese a que en este mes celebramos la consecución del derecho del matrimonio civil igualitario. La homofobia y la transfobia no ha parado. Tal es así que en este mes se dio a conocer la noticia de que un joven llamado Javier Viteri fue asesinado por 89 puñaladas en su domicilio. Esto nos da una idea de cuán grave y cuán vulnerables son las personas LGBT+. A este chico lo asesinaron
según las investigaciones, un militar que había quedado con él en encontrarse y habían tenido una cita a través de una aplicación. Entonces, podríamos decir que la situación aún es grave y hay todavía todo un camino largo para la consecución de derechos de las personas LGBT más. Y precisamente les platico, mientras en el centro de México se discuten otros temas en la agenda LGBT, en Sonora estamos llevando a cabo nosotros por el Pride y durante todo el mes una convención digital que se llama Somos Visibles. Esta convención digital que reúne a más de 30 speakers de locales, nacionales e internacionales nos ha permitido tener un alcance mucho mayor en redes sociales, que la gente nos conozca, que conozca el concepto de visible y poder llevar este mensaje del orgullo y este mensaje de diversidad y de inclusión pues a mucha gente. Digo, la ventaja de este confinamiento o de lo que haya ocurrido es que podemos tener un alcance mayor. Nosotros teníamos previsto un evento para 300 personas y pues ante las circunstancias de lo que está pasando del COVID y la contingencia no nos quedó otra más que tener una convención digital y créeme que los resultados han sido estratosféricamente mejores a como hubiera sido una convención presencial o física. Esto significa que vamos a seguir trabajando y que te platico, tuvimos tanto alcance en redes, en medios de comunicación con lo que estamos haciendo, que la semana pasada, pues en Sonora, ya platiqué el contexto, que no tenemos ningún derecho aprobado, decidimos hacer como parte de la convención una petición a la alcaldesa de nuestra ciudad, de la capital de Hermosillo. Mismo que esta petición la hicimos a través de change.org y también hicimos la petición formal a su correo electrónico en la que solicitábamos a la alcaldesa que por motivos de COVID no íbamos a poder llevar a cabo ni la convención digital, ni la convención presencial, ni tampoco la marcha que cada año se hace. Pero que solicitamos el apoyo, sobre todo para tener un mensaje de inclusión por parte de la alcaldía y que solicitábamos que se iluminara con las luces que nos representan a la comunidad LGBT el Palacio Municipal. Entonces, nosotros hicimos esa petición a través de Change.org, lo hicimos a través de una petición formal donde firmaron cerca de 30, bueno, más de 30 asociaciones civiles que trabajan el tema de diversidad sexual, pero también otras asociaciones que son hermanas y que realmente pues también trabajan el tema de inclusión y que se suman como aliados a nosotros. Y eso es algo muy importante, que tenemos muchos aliados. Entonces, firmamos esto, la hacemos llegar a la alcaldesa, lo movemos en redes y lo hacemos a través de Change.org y 8 horas después, digo, esto pasó un día en la noche, miércoles en la noche, y al siguiente día a las 8 de la mañana, primera hora, la alcaldesa ya había dado respuesta a través de sus redes sociales y giró la instrucción de que ese mismo día se encendieran las luces del Palacio Municipal de la ciudad, de Hermosillo, de la capital, con las luces que en un mensaje de inclusión, en un mensaje de apoyo a la diversidad sexual y sobre todo un mensaje de respeto que nos está mandando el ayuntamiento de esta ciudad. Y eso es algo que realmente es histórico, porque vivimos en una ciudad, como te lo mencionaba, muy machista, donde el patriarcado es realmente algo muy fuerte todavía acá. Entonces, esto para mucha gente, pues sí fue como, literal ese día se nos olvidó el COVID. Los medios no cubrieron la nota del COVID-19 porque todos estaban cubriendo de que alcaldesa enciende las luces en apoyo a la comunidad LGBT en Hermosillo, Sonora, donde no ocurre, donde esto nunca había pasado, donde no había una visibilización. Y eso obviamente llevó a muchos críticos a decir, bueno, ¿por qué? Incluso gente de la comunidad LGBT que se quejó en redes sociales y dijo, yo no gano nada con que prendan las luces, yo necesito derechos. Yo quiero, ok, sí, los vamos a buscar y vamos a trabajar por esos derechos, pero no se nos olvide que es parte importante de esto, visibilizar el orgullo, visibilizar la lucha y visibilizar el respeto y sobre todo este mensaje que es un acto simbólico donde realmente el gobierno, así como nosotros como asociación civil, estamos llevando a cabo esta convención para educarnos, para culturizarnos más en el tema de la diversidad y para que llegue a más gente. Es importante que los gobiernos también manden un mensaje de apoyo, un mensaje de respeto y sobre todo este mensaje de inclusión que nos hizo llegar la alcaldesa. Estamos en blanco. Acá en Sonora, mi estado es uno de los 12 estados de México que aún falta por aceptar el matrimonio igualitario en los estados. Particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cerca de 10 años aprobó
para todo el país el matrimonio igualitario. Sin embargo, dejó a las leyes estatales, que obviamente son quienes tienen que legalizar el matrimonio, y en mi estado, en el estado de Sonora, aún no es legal. ¿Por qué razón? Porque hay que modificar el código de familia y los legisladores no se han puesto de acuerdo en el Congreso y han pasado 3 legislaturas y aún no se han puesto de acuerdo. Entonces, como sociedad civil es nuestra obligación, nuestro deber, también impulsar y promover y mover que eso se pueda hacer. Entonces, nosotros hemos decidido trabajar esto desde la asociación civil, que particularmente en el tema de diversidad sexual, que es en el que estamos enfocados, y sobre todo nosotros estamos buscando visibilizar eso, visibilizar los derechos de la comunidad LGBT. Entonces hay una agenda pendiente, porque literal es una agenda pendiente que en Sonora aún no se ha realizado, y sobre todo porque hace falta más que nada voluntad política. La situación acá en Argentina, si bien todavía hay un montón por hacer, nosotros acá en Argentina tenemos una ley, que es la ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que establece de manera obligatoria la enseñanza de la educación sexual en las escuelas como eje transversal respecto de todas las asignaturas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Muchas escuelas no la reglamentan o no la reglamentan debidamente. Quiero decir que reducen la enseñanza de la educación sexual integral a la asignatura de biología y B, a cuestiones pura y estrictamente biológicas y de genitalidad, de reproducción y de prevención de embarazos no deseados, pero de aborto no hablan porque el aborto todavía no es ley. Entonces, no te hablan de aborto, no te hablan de misoprostol, no te hablan de identidades trans, pero sí te hablan de la pastilla del día después, porque es una pastilla legal. Por lo tanto, hay un montón de contradicciones que hay que subsanar. Digo, en Argentina el panorama igual, a pesar de que, como te decía, ¿no?, estamos en un momento de transición, porque recién hace 6 meses que el gobierno actual, el gobierno del presidente Alberto Fernández, asumió, y asumió con un país devastado, al borde del default. Consecuencia de las políticas de los últimos 4 años del macrismo. Y en el medio de esto le cae la pandemia. Sin embargo, a pesar de esta situación tan particular, ¿no?, yo tengo optimismo, tengo mucho optimismo con este gobierno, porque es un gobierno que vino y en la asunción, en el discurso de asunción presidencial, Alberto Fernández mencionó al colectivo LGBT, habló de que no se iban a tolerar las situaciones de discriminación, colocó a personas trans en puestos del Estado, habló de paridad de género. De hecho, una de las asesoras presidenciales, que es la doctora Dora Barrancos, es una referente feminista, socióloga, historiadora, exdirectora del área de humanidades del CONICET, y hoy en día está siendo asesora ad honorem de esta gestión. A mí me da la pauta de que hay una voluntad política de visibilizar, y no solo de palabras, sino en acciones. Tal es el caso de que Nación tiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la provincia de Buenos Aires también tiene el suyo. Digo que hay una voluntad en el hacer y en el decir, ¿no? Hasta hace poco, antes de la pandemia, acá en la Argentina estábamos celebrando la entrega del documento número 9000, otorgado gracias a la Ley de Identidad de Género, una ley que se sancionó en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un gobierno también de características nacional y popular. Por lo tanto, a mí me da la pauta de que podemos tener el optimismo de pensar que, bueno, yo no sé si se va a caer el patriarcado, pero que por lo menos estamos intentando que eso suceda, sí, con todas las letras. Sí.
Lo que sí, por ende, también ahora en esta situación de pandemia, hay muchas organizaciones de nuestro colectivo trans, travesti, no binaria que están asistiendo y conteniendo a otras personas de nuestro colectivo en situación de amplia vulnerabilidad. Porque también hay una realidad. Nosotros acá en la Argentina tenemos una ley de cupo laboral trans que no está sancionada ni reglamentada en todos lados. Y que por más que la ley exista, muchas veces, por ser trans, el trabajo no te lo dan. Entonces, ahora, en este momento, la vulnerabilidad de ciertas personas de nuestro colectivo se duplica. Mucho por hacer porque, digamos, me parece que la gran potencia que tiene nuestro colectivo LGBTIQ+, los transfeminismos, ¿no? Y la trayectoria de lucha y de reivindicación de los feminismos, transfeminismos y de nuestro colectivo en su conjunto, es una tradición de lucha política sobre un sistema o una episteme que nos ha regido y que todavía nos rige, que es el heterosis patriarcado, ¿no? Por lo tanto, a tu pregunta, yo creo que todavía hay mucho por hacer porque de lo que se está hablando cuando se dice que hay mucho por hacer es nada más y nada menos de ir socavando las estructuras y los modos de vida que el heterosis patriarcado ha sabido imponer a lo largo del tiempo, ¿no? Acá en la Argentina, ahora en este momento, estamos atravesando una situación global que nos excede como país, que es la de la pandemia del COVID-19, ¿no? Ahora bien, en cuanto a nuestro colectivo, mi percepción, que por supuesto es una percepción de mis observaciones particulares, digo, no vengo a dar verdades absolutas de nada, es apenas una intuición, una idea, es que, bueno, esta pandemia ha resaltado mucho más las desigualdades sociales. Ahora bien, no solamente las desigualdades sociales, sino también las desigualdades de género. Quiero decir, esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio también ha resultado en perjuicio de las víctimas de femicidio, transfemicidio o de violencia de género, violencia doméstica. Entonces, es importante, me parece, mencionarlo para que no caiga en la invisibilización. Además, para nosotros como país, para nosotros, nosotras y nosotres como subjetividades, esta situación de pandemia llega en un momento muy particular. Llega en un momento en el que un gobierno nacional y popular acaba de asumir, porque, bueno, los últimos 4 años estuvieron signados por las políticas ultraconservadoras del macrismo, que han dejado diezmado al país, han fugado capitales, han menoscabado ciertos ministerios, tales el de educación, el de ciencia y técnica, el de ciencia y tecnología, perdón, el de cultura y el de salud, los han rebajado al rango de secretarías, con lo cual el presupuesto que se manejó durante esos años de macrismo para estas áreas ha sido mucho menor. En las escuelas, por ejemplo, existía un plan, que era el Plan Conectar Igualdad, por el cual cada estudiante recibía una computadora portátil, y ese plan se cayó durante el gobierno del macrismo. Hoy en día, con la pandemia, se está virtualizando mucho el sistema educativo y, por lo tanto, las personas que no tienen
acceso a ninguna computadora o a internet quedan afuera o se les dificulta muchísimo poder completar una trayectoria pedagógica. Nuestro colectivo ha sido históricamente vulnerado, de modo que tenemos mucha experiencia en materia de vulneración, en materia de ir a buscar los derechos, de pelearlos, de conquistarlos, de ocupar espacios y no ceder espacios, porque también resistir es ocupar espacios y no cederlos. Entonces a mí no me extraña que las organizaciones LGBT tengan una fuerte mirada social que trasciende ya el hecho de pertenecer a un colectivo históricamente vulnerado. Digo, sí. Esa vulneración se hizo carne y también se hizo instrumento de lucha y de contención. Así que sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que la función de las organizaciones es clave. Es clave, por más que haya un Estado presente como el que empieza a haber nuevamente. La organización, la existencia de las organizaciones LGBT es clave porque se encargan de una cuestión que de otro modo probablemente pasara desapercibida. Aún sin pensar en que pasarían desapercibidas por una cuestión de negligencia o de malas intenciones, sino porque simplemente no les pasa por el cuerpo. A nosotros, a nosotras y a nosotres hay cuestiones que nos pasan por el cuerpo y que hacen que entendamos el mundo de otro modo. Entonces, sin organización colectiva es imposible llevar un proyecto de ley adelante. Acá estamos todavía esperando que se legalice el aborto, por ejemplo, y estamos en esta situación aún cuando el presidente, cuando asumió, él manifestó su decisión de legalizar el aborto, pero en este momento está ocupándose de otra cosa. Y sin embargo, esa decisión política no hubiera existido nunca si no hubiera habido un colectivo transfeminista detrás, empujando y empujando y empujando. Entonces, bueno, existe la oficina de la diversidad en Caracas, en Distrito Capital, pero esa oficina trabaja con muy pocos recursos. Los recursos son muy limitados, pero es porque les conviene, ¿entienden? Les conviene que estemos trabajando con las uñas para que no tengamos una mayor incidencia. Entonces, como le conviene, no hay un gran apoyo que se diga. Y la Oficina de la Diversidad es como la única institución pública que está hecha para brindar algunas soluciones a la comunidad. Aquí estamos resistiendo porque ser parte de estas siglas LGBTIQ+, aquí en Venezuela no es nada fácil. Bueno, para continuar, lo ideal sería que en las escuelas, liceos, secundaria y universidad, este tema de la diversidad sexual y la expresión de género se hablara de una mayor incidencia entre los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes. Porque uno de los problemas que tenemos es que el bullying hace que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, se retiren de sus procesos educativos por la discriminación, el acoso escolar, la discriminación de profesores y profesoras. Y lo ideal es que se empiece a enseñar este tema
de una manera más estable y que permita que esta población siga sus estudios, porque es uno de los problemas que se repite mucho, dejar la educación formal porque tus compañeros o tus compañeras te hacen la vida imposible y las personas terminan yéndose. En 1997 se despenalizó la homosexualidad masculina y en el 2008 la Constitución, que está aún vigente, hizo que no se pueda discriminar por cuestiones de sexualidad. Entonces, esto ha provocado que mucha gente y el tema en torno a las diversidades y disidencias sexuales, como algunas personas las llaman, entre en debate y se dialogue al respecto. Sin embargo, la pandemia también ha provocado que muchos grupos conservadores salgan a la luz y muchos temas homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos y demás se tomen nuevamente la palestra y tomen prioridad dentro de algunas cosas. Es importante señalar que yo soy alguien que nació en el 88, que a pesar de venir de una familia muy humanista y liberal, no estuvo y nunca estuvo de lado temas y comentarios machistas, homofóbicos y transfóbicos. Ha sido un aprendizaje continuo dentro de mi familia. Yo viví muchísimo acoso y discriminación en el colegio y evidentemente luego con el paso del tiempo yo recién en la universidad pude asumirme como lo que soy, una persona homosexual, y esto lo logré gracias al apoyo de muchísimas personas, gracias al apoyo de colegas de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria que han visto la posibilidad de que dentro de los estudios y trabajos que realizamos y proyectos que realizamos se dé prioridad y visibilización a las diversidades, y también hemos comprendido y acaparamos una máxima que es que la normalidad no existe. También dentro de mi trabajo he podido hacer conversaciones y charlas con estudiantes universitarios en donde se ha provocado y se ha promulgado el respeto más allá de la tolerancia que debe quitarse como una idea burda. Hay una encuesta nacional contra la discriminación que se llevó a cabo por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es como que el que hace todos los censos poblacionales aquí en nuestro país, el que lleva a cabo de forma dentro del territorio nacional ese tipo de censos. Y llevó a cabo en el 2017 una encuesta nacional contra la discriminación, en el cual, pues obviamente hay resultados por estado, y en el caso de mi estado, de Sonora, donde les digo que no tenemos ningún derecho, fuimos el estado número 1 en nuestro país con aceptación en adopción homoparental y el segundo lugar a nivel nacional en aceptación en matrimonios igualitarios. Sin embargo, no tenemos ningún derecho aún. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sociedad lo acepta, que la sociedad lo ve algo muy normalizado, nada fuera de lo común. Sin embargo, lo que hace falta es voluntad política. ¿Y cómo vamos a tener esa voluntad política? Tenemos que tener representación de los grupos LGBT en los congresos. Si una causa no es personal, la gente que está ahí no lo va a hacer nunca. ¿Y qué ha sucedido durante cada trienio o cada campaña? Porque cada 3 años cambiamos de diputados, de legisladores, que lo toman algunos como una campaña y se comprometen con la comunidad LGBT y toman la bandera y la sueltan y están en el Congreso o ven los intereses de otras personas, y desafortunadamente no hemos podido lograr ese progreso social y ese progreso legal para la comunidad LGBT en Sonora. Sin embargo, te digo, a nivel nacional el caso es distinto. Son 19 estados en México los que tienen aprobados el matrimonio igualitario, 8 estados en los que está caminando el tema de identidad de género, que si bien sabemos, igual que en otros países,
Desafortunadamente, la comunidad trans que pertenece a la comunidad LGBT es quien ha sido más vulnerada y es quien todavía sigue peleando más por sus derechos, pero obviamente vamos a trabajar también por los derechos de toda la comunidad LGBT, TTIQ más. Entonces, sí, vemos un México que va transitando a través de esto, sobre todo el presidente actual. Digo, el presidente Peña Nieto es quien, el anterior, es quien llevó el tema del matrimonio igualitario. Pero el presidente actual decretó el 17 de mayo como dentro de las políticas de México, como el día oficial o el internacional. Bueno, sabemos que es un internacional, pero él lo decretó. Lo decretó también dentro de los trabajos de su gobierno como un día nacional de la lucha contra la LGBT-fobia. Y esto obviamente obliga a que las instituciones públicas de cualquier nivel, llámese federal, estatal o municipal, trabajen políticas públicas en favor de la diversidad sexual y obviamente tengan una agenda en favor de la diversidad sexual y sobre todo en favor de disminuir los crímenes de odio, que desafortunadamente es algo que no ha terminado en nuestro país. Entonces, por citarte un ejemplo, aquí en Hermosillo hubo un caso muy sonado en enero de este año, donde a una persona de la comunidad LGBT, literal, entraron a su casa y le prendieron fuego a la persona. Entonces fue un crimen de odio y, sin embargo, para las leyes de mi estado, entró como un homicidio, no entró como un crimen de odio. Entonces no está tipificado. Hace mucha falta trabajar y creo que en México, sobre todo, lo que se debe de trabajar es en esta parte. Los pendientes que todavía hay es en tipificar los delitos de odio porque no lo tenemos de esa manera. Y creo que si bien se ha ido trabajando la agenda de matrimonio igualitario, la agenda de identidad de género, queda pendiente todavía esa asignatura que vienen siendo los delitos de odio y también las terapias de conversión que aún son vigentes en mi país. Entonces, ni se llame todavía el tema de adopción y otros pendientes que tenemos en la agenda. Sin embargo, yo te puedo decir que ahorita el derecho, digamos, o lo que más se ha avanzado es en tema de matrimonio igualitario a un 60% de lo que es nuestro país. Yo vivo en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que yo puedo decir siempre es muy sesgado porque tengo que reconocer que la realidad muchas veces de la ciudad de Buenos Aires no es la de otras partes del país, donde todavía mucha gente no puede expresar su orientación sexual o su identidad de género con la libertad que quisiera porque hay una muy fuerte influencia en instituciones como por ejemplo la Iglesia Católica, o donde se vive un clima muy heteronormado en las familias, o incluso en nuestra ciudad de Buenos Aires hay cierta comodidad y cierta situación de privilegio, y en algunos barrios más que en otros, porque también pasa esto, ¿no? Que hay muchos barrios de la capital federal a donde no se lleva adelante ni eventos transfeministas, no hay organizaciones transfeministas activando, con lo cual digo, hay cierta situación de privilegio en la ciudad de Buenos Aires, más aún en ciertos barrios en detrimento de otros, pero yo me animo a decir que esta situación no es una situación que se proyecte a nivel nacional. Hay un sector del feminismo que es un feminismo radicalizado y abiertamente transexcluyente, el feminismo TERF, que por supuesto para esta corriente del feminismo que, bueno, para mi criterio, para mi gusto, ha quedado anacrónica y además no solo ha quedado anacrónica, sino que además desconoce que los géneros son constructos y que responden también a hechos sociales y culturales, y de este modo también desconocen que en nuestro país existe la ley de identidad de género, y recaen en un paradigma biologicista que es justamente lo que la gran mayoría de nuestro movimiento pone en cuestión todo el tiempo, ¿no? Entonces, con respecto de eso, bueno, está toda esta ala de feminismo radical, de feminismo transexcluyente, que no dialoga
con los transfeminismos o no dialogaría a priori, pero hay muchas personas del feminismo o de los feminismos que sí dialogan con los transfeminismos. Yo me considero una persona transfeminista porque de base creo que sin trans, travestis y no binarias hay algo de la fuerza política que falta ahí y que también conforma una historia, ¿no? Dentro de los movimientos primeramente llamados feministas, ahora algunas personas los llamamos transfeministas. Digo, no estamos en la segunda ola. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces sí, yo creo que la gran mayoría dialoga y por más tensiones que puedan existir al interior de los movimientos, como en toda organización política, existieron y existirán. Cuando las alianzas confluyen, yo creo que la fuerza política es arrolladora. Es arrolladora. Acá hemos celebrado tradicionalmente en noviembre con una gran marcha del orgullo que arranca en la Casa Rosada y termina en el Congreso. Yo espero que la de este año, que sea la primera marcha del orgullo en el gobierno de Alberto Fernández, sea una fiesta. Y no me cabe duda de que así será. Espero, si llevamos adelante la cuarentena y logramos superar el COVID con éxito, espero que sea...